Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Mi nombre es Santiago Navaez, soy el director de Delitos Complejos de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y en esta ocasión me gustaría hablarles un poco en relación con las estafas digitales, ¿no? Primero que nada, me gustaría hacer un breve repaso de lo que vieron en las clases anteriores, en los videos anteriores. En la primera clase estuvieron viendo, conociendo un poco cuál es el universo de los ciberdelitos en general. En la clase 2 o segunda clase estuvieron hablando un poco más concretamente sobre las estafas digitales y también comentando algunos casos para tomar como ejemplos de las diferentes formas de estafas digitales con las que nos podemos encontrar, y hoy me gustaría hablar un poco más acerca de la relación, primero, entre la política criminal y las estafas, y por otro lado, concretamente, en relación a la pregunta de qué hacer frente a una estafa, ¿no? En primer lugar, entonces, tenemos que tener en cuenta que las estafas digitales son, o digamos, son una consecuencia, un producto, o son posibles gracias a la digitalización que se ha impuesto en relación con las transacciones bancarias, ¿no? En relación con las transacciones bancarias por un lado y con el comercio virtual también. Es decir, el hecho de que, digamos, las operaciones bancarias en su mayoría o en gran cantidad de las mismas se realicen por medio de las nuevas tecnologías, digamos, lo que produce es, digamos, la posibilidad de que surjan nuevos conflictos y también nuevas formas delictivas. Esto claramente representa un desafío para la política criminal, que es la encargada, de alguna forma, de todas las políticas que hacen al control de la criminalidad, ¿no? Es decir, frente a este desafío, ¿por qué esto representa un desafío para la política criminal? Podemos pensar, por ejemplo, en las características de anonimato que tienen estas formas criminales, es decir, en la dificultad para conocer quiénes son las personas efectivamente responsables o grupos de personas que están, digamos, detrás de este tipo de maniobras que no son para nada simples en general. Y por otro lado, porque también existe algo que podemos llamar deslocalización, es decir, no solo no sabemos quiénes son las personas responsables de estos hechos, sino que a su vez no sabemos dónde se encuentran, ¿no? Muchas veces se pueden cometer delitos, digamos, en una provincia o en la provincia de Buenos Aires desde otra provincia, porque estos delitos, digamos, de estafas digitales están relacionados en general con el manejo de transacciones bancarias, es decir, que no necesitan ni siquiera estar en el mismo territorio, en la misma provincia, lo que dificulta sobremanera, digamos, a la hora de diseñar herramientas, estrategias para abordar este tipo de conflictos. Por otro lado, tenemos que tener también en cuenta que detrás de las estafas digitales, digamos, la maniobra fundamental es lo que técnicamente se denomina la utilización de la ingeniería social, ¿no? Es decir, distintas técnicas, distintas maniobras para engañar a las personas. El nombre técnico es ingeniería social, ¿no? Y por qué funcionan, digamos, o por qué funcionan en relación con las estafas digitales, y básicamente porque lo que se hace en general en la mayoría de las estafas es un aprovechamiento de la falta de conocimiento que tenemos en relación con estas nuevas tecnologías por la novedad de ellas, ¿no? Entonces resulta muy fácil, digamos, convencernos, engañarnos, para que aportemos información, para que aportemos datos, claves, formas de ingreso a nuestras cuentas bancarias, que desconocemos que tenemos ese poder, ¿no? Desconocemos digamos, lo que podemos provocar, digamos, compartiendo esa información, y esto claramente es aprovechado por las personas que se dedican a este tipo de estafas, con lo cual se hacen de esos datos en base al engaño, ¿no? Al engaño que puede existir en cualquier tipo de estafa, ahora, digamos, con mayor capacidad, de nuevo, porque no sabemos de quiénes se trata, no sabemos dónde están, y aparte desconocemos, digamos, los detalles de las tecnologías que estamos usando, ¿no? Entonces, aprovechándose de esa confusión, de esa novedad, es que se puede cometer este tipo de delitos. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que la política criminal, en lo que hace a la persecución de los delitos, es decir, por fuera de lo que es la prevención, siempre es una política de respaldo, se dice, es decir, una política que ayuda a otras políticas, es decir, no podemos apelar a la mera persecución penal para de alguna forma reducir o intervenir en este tipo de hechos, sino que siempre tiene que ser una política que exista, pero que respalde a otras
políticas que en este caso, digamos, vendrían a ser las políticas de prevención, distintas formas de prevención, ya sea por campañas en las cuales se capacita a la población para la utilización de estas tecnologías, o campañas de prevención que pueden tener que ver con el diseño de sitios más seguros, de formas de transacciones bancarias más seguras, digamos, que eviten este tipo de estafas, pero siempre es la prevención, digamos, una estrategia mucho más efectiva, digamos, y la estrategia de la persecución penal va a venir atrás, intentando ayudar a esa forma, pero siempre interviniendo cuando el hecho, digamos, ya ha sido cometido, muchas veces cuando el daño ya ha sido de alguna forma consumado y sin posibilidades muchas veces de recuperar ese dinero, es decir, de resarcir ese daño o repararlo, ¿no? En este sentido, entonces, preguntémonos ahora, después de estas por ahí disquisiciones un tanto teóricas, bueno, ¿qué hacer concretamente o qué podemos hacer concretamente frente a una estafa digital? ¿Qué consejo podemos dar? ¿Cómo podemos asesorar a una persona que viene con un problema de este tipo? Y en principio, cabe aclarar que existen dos vías, digamos, para efectuar un reclamo o lo que podemos llamar una denuncia, ¿no? En este video me voy a ocupar, digamos, brevemente de describir la vía penal, es decir, lo que se conoce tradicionalmente como realizar una denuncia de un delito, ¿no? Por otro lado, también existe lo que podemos llamar una vía administrativa, que no es alternativa, sino que es complementaria de la vía penal, y que consiste muchas veces en recurrir ante defensa del consumidor o defensoría del pueblo para que nos asesoren, para que nos den acompañamiento, para que nos ayuden a hacer un reclamo cuando se establezca un conflicto, digamos, no solo con aquella persona que desconocemos quién es, que nos estafó, sino también con la entidad bancaria que puede haber sido utilizada o a su vez estafada, ¿no?, dentro de esta maniobra. Es decir, en las modalidades de estafa, concretamente, en las cuales lo que se hace es hackear o ingresar a un home banking, a un sitio virtual, a una cuenta virtual nuestra en una entidad bancaria, muchas veces lo que se hace es, digamos, extraer el dinero que tenemos en la cuenta, o bien, digamos, tramitar rápidamente un crédito de otorgamiento automático, por el cual se acredita un monto de dinero a nuestra cuenta, y llevarse ese monto de dinero, transferirlo hacia afuera, y que a nosotros nos quede la obligación de pagar ese crédito. Es decir, que ahí, en cualquiera de estas dos situaciones, se nos va a crear un conflicto con la entidad bancaria. En el primero de las situaciones, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver que en nuestra cuenta no está nuestro dinero, y por supuesto vamos a reclamar a la entidad bancaria que nos devuelva ese dinero porque no fuimos nosotros quienes lo sacamos. Y en el segundo de los casos, digamos, no es que vamos a ver que no está nuestro dinero, sino que lo que vamos a ver es que alguien nos tramitó un préstamo, un crédito bancario, por lo cual tenemos una deuda, y no solo que tenemos una deuda, sino que no tenemos el monto de ese crédito acreditado porque se lo llevaron los estafadores por medio de una transferencia. Es decir, que el banco nos va a querer cobrar esa deuda y nosotros no vamos a querer pagarla, por supuesto, porque no nos corresponde, porque no la tramitamos. En esos casos es necesario, digamos, intervenir en esa relación de consumo que tenemos con el banco, como clientes de la entidad bancaria, y esa relación de consumo es necesario, o podemos recurrir, digamos, para que nos asistan en relación con eso, a las oficinas de defensa del consumidor, y también a la Defensoría del Pueblo, que es algo, digamos, que van a explicar mis colegas después que forman parte de estos organismos. Pero en este punto, en este momento, me gustaría a mí contarles un poco, digamos, de qué se trata la primera de las alternativas a las que yo le poníamos, le decíamos, denuncia penal, ¿no? Es decir, la clásica denuncia que se puede realizar tanto en una comisaría como en una fiscalía. En primer lugar, y algo tal vez previo a estas dos vías de reclamo, la administrativa o la penal, es, digamos, tener en claro que la primera cuestión o la primera acción que debemos tomar frente a una estafa es dar aviso a la entidad bancaria en la cual tenemos nuestra cuenta, de la cual han salido los fondos, con respecto a la cual se ha tomado un préstamo, no, digamos, avisar inmediatamente de que esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque muchas veces el banco va a tener la posibilidad de bloquear las operaciones, ¿no? Si es que se ha, digamos, si es que se ha transferido el dinero a una cuenta del mismo banco, o va a tener la posibilidad, digamos, esta posibilidad también la va a tener la fiscalía, en el caso que hagamos la denuncia en la fiscalía, de, digamos, si nos apuramos, si llegamos rápido, digamos, antes de que ese dinero haya sido transferido a cuentas subsiguientes y haya sido retirado, digamos, de las cuentas, vamos a tener a veces la posibilidad de interrumpir la estafa, es decir,
de hacer que no se llegue a consumar y en ese sentido de recuperar el dinero. De todas formas, digamos, entonces lo primero es avisar al banco, luego hacer la denuncia puede hacerse en una comisaría, puede hacerse en una fiscalía. Es importante llevar determinada información cuando vamos a hacer la denuncia, que lo que es información y pruebas, ¿no? En principio, tener claro la fecha, la hora en la cual se comunicaron con nosotros los estafadores y tal vez nos pudieron sacar determinada información y datos, pero también la fecha y la hora, los montos y los datos de las cuentas bancarias, de nuestra cuenta bancaria, es decir, el CBU de nuestra cuenta, y también los datos de las cuentas a las cuales se hicieron las transferencias, a las cuales podemos acceder, digamos, por medio de nuestro propio home banking, ¿no? Es decir, podemos averiguar, bueno, qué fue más o menos lo que pasó, y ya aportar esa información a la fiscalía para que no tenga que la fiscalía que pedírsela al banco y retrasar de esta forma la obtención de los datos. Las fechas, por supuesto, los montos, bueno, lo que les decía, cómo se comunicaron con nosotros los estafadores, si tenemos identificada esa comunicación, qué datos les dimos, cuál fue el número de teléfono, cuál fue la casilla de correo o el usuario de red social por el cual se comunicaron con nosotros, de acuerdo a cómo haya sido, digamos, concretamente que nos engañaron para sacarnos información, ¿no? Si es que tenemos esto identificado. Va a haber veces en que no lo tengamos identificado, no sabemos cuándo fue que se comunicaron o cómo, pero bueno, de todas formas hacemos la denuncia llevando la información a la que podemos acceder por nuestro home banking. Y por otro lado hay que tener en cuenta que cuando hacemos una denuncia, esa denuncia se va a convertir en una investigación, en una causa penal, que va a tener un número que la identifica. El número se llama IPP, que es Investigación Penal Preparatoria, quiere decir IPP. Con ese número, digamos, al tener ese número, vamos a poder, perdón, de alguna forma, vamos a poder identificar más fácil esa investigación que se corresponde con el hecho de que hemos sido víctimas, y vamos a poder de alguna forma seguir, digamos, esa tramitación, es decir, ver luego de un tiempo si esa causa ha avanzado, si se ha encontrado las responsables o no, digamos, qué va sucediendo en esa causa penal, en la cual se va a ir, en el mejor de los casos, generando algún tipo de información en relación con el hecho que hemos sufrido, y por supuesto esa causa penal y la información que se produzca ahí probablemente vaya a estar articulada con ese reclamo que les comentaba que se podía hacer también en sede administrativa, es decir, ese reclamo contra la entidad bancaria si es que ésta pretende, digamos, que, por ejemplo, paguemos un crédito que ha tramitado los estafadores a nombre nuestro, o pretende, digamos, no devolvernos los fondos que teníamos en nuestra cuenta, y que entendemos que es su responsabilidad, digamos, establecer un sistema seguro para custodiarlos. Esto siempre, digamos, va a estar, digamos, nos van a dar o no la razón de acuerdo a cuán negligentes hayamos sido a la hora de compartir esos datos, ¿no? Porque por otro lado, digamos, nosotros no podemos livianamente, de alguna forma, compartir nuestras claves de home banking, de nuestras cuentas, digamos, es de alguna forma como entregar la llave de la casa a cualquiera, a un extraño en la calle. Esto es algo que muchas veces desconocemos también, ¿no? Entonces, es esta complejidad de las que le hablaba al comienzo, de cómo los estafadores se aprovechan de la novedad, digamos, de lo repentino que a veces resulta para muchos de nosotros o de nosotras, de repente, digamos, tener una cuenta en un banco y que esa cuenta, digamos, se pueda operar desde internet, y a veces no tenemos, digamos, los conocimientos, la costumbre, y no hemos naturalizado esa forma de operar en internet. Lo importante siempre es poder dar estos consejos, que las denuncias se hagan, a su vez que se explore la vía administrativa, es decir, que se reclame en defensa del consumidor, si es que defensa del consumidor nos puede ayudar, y si es que tenemos un conflicto con el banco, pero siempre entendiendo y no generando, digamos, una expectativa absoluta de que la justicia penal va a resolver, digamos, lo que nos pasó, porque es muy difícil, como les decía, investigar en este tipo de hechos, digamos, es necesaria tecnología, muchas veces no se pueden rastrear estas operaciones, por lo que tampoco hay que generar una expectativa desmedida, pero son los pasos que hay que cumplimentar, y en el mejor de los casos vamos a tener resultados siempre que cumplimentemos estos pasos. Si no, digamos, no podemos esperar ningún resultado, de modo que es, digamos, por supuesto, el consejo que hay que dar, y en este sentido, de vuelta, digamos, sostener la importancia de apelar a la prevención, que es, digamos, algo que vamos a ver en la última clase del curso, justamente, cómo desarrollar campañas de prevención, cómo de alguna forma capacitar sobre todo a la población para que esté alerta frente a este tipo de hechos, para que no sea tan fácil engañarla, para que tenga la costumbre
y la memoria muscular casi de cortar las llamadas cuando la llamada resulta sospechosa, digamos, entender que ninguna entidad bancaria te va a llamar y pedirte datos personales, privados, claves, por teléfono, digamos que eso no existe, pero que bueno, que los estafadores suelen ser, digamos, muy creíbles sus discursos, entonces nos convencen y nos hacen, digamos, y nos estafan sin que ni siquiera nos demos cuenta de que esto está sucediendo, ¿no? Así que bueno, más o menos es eso lo que hace a la denuncia penal. Pueden encontrar esto desarrollado con algún nivel mayor de detalle dentro de la guía, y en el resto de los materiales que vamos a tener en el curso van a poder observar un poco más en detalle cómo esto funciona, pero bueno, era la intención de este cortito video, darles un panorama sobre qué hacer frente a una estafa y de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de una denuncia penal. Así que muchas gracias. Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.